Vamos a estudiar un poco entonces. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Para esta oportunidad vamos a analizar el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Hablemos un poco de los antecedentes de este convenio. Pues, ¿por qué se dio la firma del Convenio de Basilea? Basilea es la capital comercial de Suiza, ¿verdad? A partir del año 1980 empezaron a verse ya fuertes movimientos con respecto a qué era lo que estaba sucediendo con los desechos transfronterizos. Estos desechos eran peligrosos y transfronterizos significa que se estaban transportando de frontera a frontera. Específicamente, en el año de 1985, los estados norteamericanos, de estos estados zarpó un buque que contenía un aproximado de 180,000 toneladas de desechos peligrosos. Para estos desechos ya habían hecho anteriormente ciertos convenios, ¿verdad?, con otros países que tenían desventaja económica en relación a Estados Unidos. Y muchos de ellos pues tenían la disposición de poder recibir estos desechos dentro de su territorio y posteriormente ellos iban a hacer la eliminación de los desechos, ¿verdad? Pero cuando ya se les advirtió cuáles iban a ser las circunstancias posteriores o cuáles iban a ser las consecuencias que conllevaría luego de recibir estos desechos, los países pues ya no se encontraron tan dispuestos, ¿verdad?, a recibir los desechos y por lo tanto ya no cumplieron con los convenios que antes habían ellos establecido. Por esta razón, según el programa nacional, el programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, NUMA con sus siglas, este transporte transfronterizo de desechos pues atrajo la atención del público en la década de los 80 y fue cuando las desventuras de buques tóxicos como el Catrín o el Pelícano estaban navegando de puerto en puerto intentando poder depositar estos cargamentos tóxicos. Y se escuchó tanto de ellos que aparecieron en los titulares, en las portadas de los titulares de varios periódicos del mundo, ¿verdad? Pero como los países, al ver ya la situación que iban a enfrentar para poder eliminar riesgos que estaban por recibir en sus países, ya no quisieron recibir este buque. Lo que sucedió fue que el buque anduvo en alta mar por un aproximado de 2 años, ¿verdad? Por eso fue que ya en el año de 1987 surgió la inquietud de que el país de Haití era quien iba a recibir estos desechos. Sin embargo, una organización internacional protectora del ambiente que se conoce como Greenpeace fue quien llegó hacia el país de Haití y se tomó la tarea de poder explicar a las autoridades los riesgos que estaban por adquirir y cómo iban a afectar a la salud de la población de este país, ¿verdad? Si dentro de su territorio ellos aceptaban a recibir esta clase de desechos peligrosos. Sin embargo, esa misma noche, Haití recibió 4,000 toneladas de estos desechos, ¿verdad? Y al tomar conciencia del peligro al que se estaban exponiendo, pues ellos ya hablaron con la empresa que les había llevado los desechos y le indicaron que debían de retirarlos de su país. Sin embargo, el buque lo que hizo fue hacer caso omiso a la petición que estaban haciendo las autoridades de Haití. Y esa misma noche zarpó, ¿verdad? Y dejó los desechos en las playas de Haití. Posteriormente, ya unos meses después, este buque ya estaba
nuevamente en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya no portaba con él nada de desechos. Se les preguntó a los tripulantes qué había pasado con los desechos peligrosos que ellos llevaban. A cada uno de ellos se les entrevistó y se les preguntó. Sin embargo, pues no quisieron proporcionar ninguna clase de información. Sencillamente ellos se dedicaron a indicar que ya habían desaparecido, ¿verdad? Por lo tanto, se iniciaron ya procesos judiciales internacionales que empezaron a ponerle más atención a esta empresa para saber dónde habían depositado estos desechos peligrosos. Se indicó por varios tripulantes también que colaboraron en esa oportunidad y ellos lo que dijeron fue que los desechos habían sido depositados en diferentes océanos, ¿verdad? O sea que estos desechos habían quedado sumergidos en diversas regiones de alta mar. Y el programa de las Naciones Unidas entonces fue que empezó ya a promover este convenio de Basilea, ¿verdad? En relación propiamente del transporte de los desechos transfronterizos, que fue el que llamó la atención en la década de los 80, ¿verdad? Por el riesgo contaminante de esta clase de desechos. El barco que zarpó de Estados Unidos, específicamente de Filadelfia, llevaba en sus bodegas todos estos residuos sólidos y en octubre aproximadamente, ¿verdad? Fue cuando llegó a una isla desértica de Haití y fue en donde arrojó los desechos, los residuos sólidos que llevaba, ¿verdad? Los 4,000 toneladas que les mencioné hace un momento. Después atravesó el Atlántico y entonces bordeó las costas del África, en donde se sospecha, porque aún todavía no es esto verídico, sencillamente es una hipótesis, que en este lugar desechó 1,000 toneladas más. Y 3 meses más tarde reapareció este buque en Singapur y el capitán fue quien ya confesó que no quedaba un gramo de estos residuos en las bodegas del buque, ¿verdad? En este momento, pues, este buque, conocido como el Pelícano, estaba nuevamente en alta mar, tratando de volver a desechar 4,000 toneladas de cenizas radiactivas que poseía en su interior. Presumiblemente estas cenizas eran originarias de la región conocida como Pittsburgh de Estados Unidos, o sea que ya se habían deshecho de toda la cantidad de contaminante que habían llevado anteriormente y nuevamente habían ido a recargar con cenizas de estos residuos tóxicos y volverlos a depositar en otros lugares. Entonces, haciendo un análisis del recorrido, este barco que partió de Filadelfia, Estados Unidos, como en Estados Unidos existe una gran infinidad de industrias, ¿verdad? Multinacionales, hay muchas fábricas y a consecuencia de ello es que generan demasiados desechos tóxicos, ¿verdad? Especialmente residuos que son peligrosos. Estos desechos, por supuesto, están prohibidos arrojarlos al mar, pero la misión que tenía el Pelícano era arrojar los desechos, los residuos, de manera clandestina hacia el mar, sin que estuviese afectando a su propio país. O sea, yo limpio mi casa y pongo la basura en la casa de mi vecino, pero la mía no se ensucia. Esta era más o menos la idea, ¿verdad? Entonces, cuando ya los gobiernos de otros países empezaron a darse cuenta o a enterarse del daño que estas industrias estaban ocasionando a sus territorios, a sus reservas naturales, fue cuando empezó ya a promoverse cómo poder buscar una solución a esto, ¿verdad? Entonces, como ya les mencioné, el primer punto de partida que tuvo este buque fue Haití, precisamente a una playa desértica, porque aquí era fácil, ¿verdad? Poder depositar los desechos
y fue donde se ocasionó el primer desastre natural también, ¿verdad? Debido a la gran cantidad de desechos que ellos depositaron. De ahí, este barco se dirigió a los bordes de las costas, ¿verdad? De África. En estos lugares se conoce que en este continente, conocido como continente negro, existen muchos problemas políticos, económicos y también hay muchos problemas sociales. Entonces, la mayoría del tiempo que ellos tienen lo dedican para estar combatiendo estas dificultades, ¿verdad? Que les está afectando. Y al ver esta situación, no le estaban prestando atención a el depósito de los desechos tóxicos. Sencillamente, este buque encontró como un blanco bastante fácil poder depositar los desechos, por eso fue que abordó esta clase de países, ¿verdad? Quizá después de que permaneció durante 3 meses en silencio en alta mar, se dirigió hacia Singapur, ¿verdad? En donde fue a depositar más desechos. Luego regresó a Estados Unidos a volver a recargar de residuos y volver a hacer el mismo trabajo, ¿verdad? Es lamentable la situación que tenía, ¿verdad? Y si ustedes se pueden dar cuenta, los países que mencioné, pues es porque son vulnerables económicamente, ¿verdad? A ver, me dejé cambiar de diapositiva. Bueno, el convenio de Basilea se conoce como un convenio multilateral global. Este concepto ya lo hemos hablado porque se refiere a que una gran cantidad de países lo han aceptado, lo han ratificado, tanto el convenio propio como sus disposiciones, ¿verdad? Todo lo que se dispone este convenio de Basilea. Específicamente, este convenio trata de todos los desechos que van a contener sustancias peligrosas y para que se puedan tener un manejo adecuado y que no dañen al medio ambiente en relación a los movimientos transfronterizos, ¿verdad? Es decir, que cuando los desechos estén cruzando de frontera a frontera, tengan ya la aceptación de otro país que va a recibir los desechos, que conozcan cuáles podrían ser los efectos relacionados hacia la salud y también los efectos en su territorio y entonces tomar la decisión, ¿verdad?, de poder recibir estos desechos. Entonces, el convenio de Basilea es un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente, en el cual 172 países dentro del sistema de las Naciones Unidas convinieron proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos que han sido provocados por la generación, por el manejo y también la eliminación de los desechos peligrosos, ¿verdad? Entonces, este es un instrumento ambiental global y fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y cobró vigencia esa misma fecha. No todos los convenios cobran vigencia la misma fecha, ¿verdad? Este sí, la misma fecha en que fue adoptado, pues cobró vigencia. ¿Qué es lo que regula entonces este convenio de Basilea? Pues este convenio regula dos cosas específicamente. La primera es el movimiento transfronterizo de los desechos, ¿verdad? Peligrosos y también su eliminación. El segundo es la eliminación. O sea, lo primero que va a regular estrictamente es el movimiento transfronterizo de los desechos sólidos y la segunda acción va a ser la eliminación de estos desechos. Es decir, ¿verdad? Que el país que se va a comprometer a poder recibir estos desechos también tiene que indicar cuál va a ser la forma correcta y cuál va a ser el medio que va a utilizar para poder eliminar estos desechos que recibió.
va a definir entonces cuáles van a ser las obligaciones de las partes, es decir, los países que están negociando el poder enviar y recibir este producto tóxico, ¿verdad? Y se tiene que garantizar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente la disposición final que estos van a tener. Y tienen que aplicar el consentimiento fundamentado previo. Este consentimiento fundamentado previo habla que si un país va a salir dentro de sus fronteras, si de este país van a salir los desechos peligrosos, ya tiene que tener determinado el lugar o el país hacia donde se va a depositar estos desechos. Y el país que va a recibir tiene que contener por escrito un consentimiento previo en donde va a indicar las bases del convenio de Basilea que acepta la recepción de estos desechos y también tiene que indicar cuál va a ser el procedimiento para poderlo eliminar. Entonces, cuando hablamos de esta negociación, yo saco desechos y los llevo hacia cierto lugar, este lugar ya tiene que conocer los riesgos que corren y también si lo va a aceptar tiene que tener por escrito cuáles van a ser las disposiciones y se va a basar en la legislación, en este caso el convenio de Basilea, y va a indicar por qué razón recibió los desechos y también cuál va a ser el manejo que se les va a dar una vez ya estén en el territorio y cuál va a ser la disposición final. Tiene que ser siempre amigable con el ambiente. Entonces es consentimiento fundamentado previo. Ambos lugares, ambos países ya tienen que tener conocimiento de qué es lo que van a realizar, ¿verdad? Entonces, déjenme mostrarles. Aquí les tengo una pequeña imagen, ¿verdad? De los buques como fuente de contaminantes propiamente. Un buque es contaminante tanto por los residuos sólidos que él emite, ¿verdad? Por su combustión. Los residuos que genera él, porque el barco propiamente contiene sustancias nocivas líquidas que son transportadas por medio del mismo, transportadas a granel, ¿verdad? Estuvimos hablando ya que por medio de estos buques se pueden transmitir hidrocarburos y en este caso estamos hablando de sustancias tóxicas peligrosas, ¿verdad? Son los residuos que ya lleva. También el vertido de aguas sucias propiamente del barco, de la tripulación que va en el buque, en el barco. Las aguas de lastre que les comenté, ¿verdad? Que usan agua de mar para poder mantener el equilibrio y los hidrocarburos que utiliza propiamente el buque. Entonces, ahí tienen ustedes una pequeña imagen de el buque como fuente de contaminación, aparte de lo que transporta, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetivos del Convenio de Basilea? Ahí tienen ustedes en pantalla cuáles son los objetivos de este convenio. Bueno, el primero es reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Estos desechos son los que se producen diariamente y van en aumento. El objetivo es poder reducirlos, ¿verdad? Que no se produzcan en grandes cantidades para poder evitar estos problemas que se han suscitado de poder transportarlos y sacarlos del país y llevarlos hacia otros lugares. Ese es uno de los objetivos que tiene el convenio de Basilea. El segundo es minimizar la generación también de estos desechos, ¿verdad? Todo está establecido en el convenio de Basilea. Y como tercer objetivo es la prohibición o prohibir su embarque a países que carecen de capacidad de disponer los desechos peligrosos de forma racionalmente ambiental. Como se indicó anteriormente, ¿verdad? Que estos países pues están en una desventaja económica
y con la finalidad de poder obtener un ingreso extra, fue que han querido aceptar o han aceptado estos desechos peligrosos. Pero en la actualidad lo que pretende este convenio es poder proteger a estos países que están dispuestos a recibir los desechos, brindándoles cierto apoyo, ¿verdad? Más que todo es como capacitaciones para poder indicarles de qué manera ellos pueden eliminar de una forma ambientalmente racional los desechos si en algún caso acceden a recibir esta clase de desechos, ¿verdad? Porque aunque existen las leyes, es muy seguro de que sí, por la necesidad económica, ellos estén dispuestos a poder recibir esta clase de desechos. Estos son los tres objetivos, entonces, de una manera muy general. Vamos a ver acá. El convenio de Basilea. Veamos los datos entonces. Este convenio pues se firmó, como ya lo hemos mencionado, el 22 de marzo de 1989. Pero para Guatemala entró en vigor el 5 de mayo de 1992. Vean ustedes, entonces son fechas diferentes. En cada país se manejan fechas diferentes. ¿Sí? Pues si usted ve el convenio en México, el convenio en Nicaragua, tienen diferentes fechas. Para nosotros en Guatemala entró en vigor el 5 de mayo de 1992. ¿Qué es entonces y para qué está destinado este convenio? Pues este es un tratado internacional, ¿verdad? Que fue diseñado para poder reducir los movimientos peligrosos de los residuos. Permítanme que no me tire el apuntador. Aquí está. Este es un tratado entonces internacional que fue diseñado para poder reducir los movimientos de residuos peligrosos entre las naciones. Por eso es que se llama transfronterizo, de frontera a frontera. También está destinado a evitar la transferencia de residuos peligrosos de países desarrollados, a los que vamos a conocer como países ricos, a los países menos adelantados y los hemos catalogado como países pobres, ¿verdad? Aunque muchos países pues no son pobres, solo tienen un mal manejo administrativo. Bueno, también este convenio está destinado a poder reducir al mínimo la cantidad y la toxicidad de los residuos que generan, ¿verdad? Al momento de realizar la producción en sus industrias. También este convenio está destinado a ayudar en la gestión ambiental racional de los desechos peligrosos y otros desechos que se generan, ¿verdad? Y también tenemos que tomar en cuenta que de las 175 partes en la convención, cuando hablamos de partes nos estamos refiriendo a los países. De estos 75 países, solo Afganistán, Haití y Estados Unidos son quienes no han ratificado el convenio. Sí lo han firmado, pero no lo han ratificado. Y esto les he mencionado que al igual que con otros convenios, como el convenio sobre los hidrocarburos, tampoco han querido firmar o ratificar. Y con el convenio sobre calentamiento global, ¿verdad? Tampoco han querido ratificar porque sencillamente no les conviene. No les conviene porque depende mucho su economía de esto, ¿verdad? Entonces, son motivos que entendibles hasta cierto punto. Sin embargo, pues es un poco complicado poder crear conciencia, ¿verdad? Y poder encontrar la colaboración de estos países. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este convenio? Este convenio regula los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y también otros desechos, ¿verdad? Que puede darse el caso de que vayan mezclados los desechos al momento de poder ser transportados de país a país. Pero regula los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos
por medio del procedimiento del consentimiento fundamentado previo, ¿verdad? Ya les había comentado que es la negociación entre ambos países que ya tienen que conocer al momento de que zarpa hacia el otro país, ya se tiene que saber a dónde va a dar, cómo lo van a tratar, y este país que va a recibir, en base al convenio de Basilea, tiene que establecer los estatutos o su protocolo, ¿verdad? Para poderlo recibir. Posteriormente de que ya se tiene el procedimiento del consentimiento fundamentado previo, se dan ya los envíos y las recepciones de desechos a estados que no son parte del convenio, pero si estos países o estos estados no forman parte del convenio, van a ser entonces transportes ilícitos. También este convenio exige a toda parte en el convenio que tengan disposiciones legislativas nacionales que sean adecuadas para poder prevenir y para poder castigar también el tránsito ilícito de los desechos peligrosos, porque el tráfico ilícito es un delito, ¿verdad? De acuerdo a la legislación que cada país tenga. Y una vez establecido ya en el convenio de Basilea, perdón, es ya delito si no se cumplen con los requisitos que están establecidos en el mismo. Y también otra función que tiene es de que todos los desechos peligrosos y otros desechos se puedan manejar y se puedan eliminar de forma ambientalmente racional. ¿Y cómo se va a lograr esto? Pues sugiriendo que se minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras, ¿verdad? Trata de eliminar los desechos, tratar de eliminar los desechos lo más cerca posible del lugar en donde se están generando, ¿verdad? Y que allí, en el lugar de origen, se eliminen los desechos para que no tengan necesidad de poderlos llevar hacia otro lugar. Y si sale, pues que ya sea una cantidad bastante reducida. ¿Y cómo se va a lograr? Pues por medio de un adecuado almacenamiento, un transporte también adecuado, darle un tratamiento correcto o también las acciones como la reutilización, el reciclado, la recuperación y la eliminación final correcta. La administración de este convenio pues va a estar a cargo de la conferencia de las partes, ¿verdad? Conocidas como COP. Este COP está integrado por todas las autoridades de los países, ¿verdad? Que han ratificado el instrumento. Estamos hablando de 172 países. También va a estar a cargo de una secretaría ejecutiva que es parte del convenio por centros regionales de coordinación, autoridades competentes también, ¿verdad? Y puntos focales, también nacionales. Cada país debe de tener, pues, cada uno de ellos una secretaría ejecutiva, un centro regional de coordinación, autoridades competentes, ¿verdad? Y puntos focales. Y en nuestro caso, ¿verdad? Que Guatemala suscribió el convenio con fecha 22 de marzo de 1989 y lo ratificó el 15 de mayo de 1995 por medio de un decreto que se conoce, es el 3-95, por medio del Congreso de la República, ¿verdad? A nivel de nuestro país. Y nuestra autoridad competente, quien lleva a cargo el seguimiento y los compromisos que se adquirieron al momento de suscribir el convenio, está a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARNA. Entonces, a nivel de país, el seguimiento y los compromisos son atendidos por este ministerio, ¿verdad? De Ambiente y Recursos Naturales. Y este ministerio tiene un departamento de coordinación para el manejo ambientalmente racional de productos químicos, desechos peligrosos. Y en él, pues, se establecen ya cuáles son los requisitos para poder transportar esta clase de desechos
cómo se exportan, cómo se importan y también cuáles son los requisitos, ¿verdad? Para poder obtener licencias mediante evaluaciones de impacto ambiental y bastantes procedimientos más que son necesarios cumplir para poder realizar estas acciones. Bueno, y entonces vamos a hablar entonces del convenio de Basilea. Este convenio, pues, nos habla, ¿verdad? Igual que los anteriores convenios, de cuál es la manera que sugieren, la manera correcta para poder eliminar los desechos peligrosos. Yo quiero compartirles, vamos a ver acá. Allí les mencionaba en pantalla algunos artículos, ¿verdad? Con su título, pero quiero que visitemos el convenio de Basilea. Vean ustedes. Voy a hacer a un lado esto acá. Lo puedo eliminar, pero no quiero. Bueno, el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, pues aquí nos habla, ¿verdad? Que ellos están conscientes de los peligros que ocasionan los movimientos de estos desechos y cómo pueden causar daños al medio ambiente y a la salud. Ujú. También nos habla, ¿verdad?, que tienen presente los peligros y que están buscando la manera más eficaz de poder proteger la salud humana y el ambiente contra otros daños, ¿verdad? Entonces, por medio de conferencia fue que ya decidieron poder aprobar enmiendas y también el convenio, ¿verdad? Entonces, esto porque ellos se han visto en la necesidad de ver que todos los estados tienen la obligación para poder cumplir con la función del transporte adecuado de todos estos desechos peligrosos, ¿verdad? Cómo van a ser eliminados y por ello es que tienen el preámbulo acá, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1, ya en este convenio, pues nos está hablando del alcance del convenio y también de ciertos conceptos, ¿verdad? Aquí está hablando de que desechos peligrosos se le va a conocer como desechos peligrosos a los efectos presentes en el convenio que están siendo objeto de movimiento transfronterizos, ¿verdad? Y estos aquí ya nos dan unos apartados en donde nos indica que van a ser los desechos que van a pertenecer a cualquier categoría que van a estar enumeradas en el anexo 1. Igual que cuando hablamos, ¿verdad? De los desechos peligrosos, cuando estuvimos hablando de los clorofluorocarburos y en los anexos estaba dividido ya una categoría de estos químicos peligrosos, de la misma manera, este convenio tiene sus apartados con los desechos que van a ser transportados y aquí tenemos que conocer, nos dirigimos directamente del artículo 1 hacia el anexo, ¿verdad? Para poder examinar cuáles son estos desechos que se tienen que tomar en cuenta para poderlos considerar como desechos peligrosos, ¿verdad? Que tengan las características que indica este convenio. Ujú. Hay también otras categorías de desechos, ¿verdad? No solo los desechos peligrosos, porque también hay otra clase de desechos. En el artículo 2, pues ya habla de definiciones, ¿verdad? Que van a ser utilizadas propiamente en este convenio. Y por desecho se va a entender a todas las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede y propone proceder también que está obligado a proceder en virtud de lo que está dispuesto en la legislación nacional. Aquí se tiene que ir de la mano con toda la legislación que tenemos a nivel país para poder establecer cuál va a ser la manera de eliminar los desechos. Manejo se va a entender por la recolección, el transporte, la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos. Y también aquí va a ir incluida la vigilancia de los lugares en donde se va a llevar a cabo la eliminación. Movimiento transfronterizo, ¿verdad? Hemos estado hablando de este concepto y se va a entender
todo movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos que van a proceder de una zona sometida a la jurisdicción nacional de los Estados Unidos y que va a ser destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro estado o a través de una zona sometida a la jurisdicción nacional de ningún estado. A través de esta zona, ¿verdad? Siempre que el movimiento pues esté siendo afectado por dos estados por lo menos, ¿verdad? De frontera a frontera. Por eliminación vamos a entender cualquiera de las operaciones que están especificadas en el anexo 4 de este convenio. Tenemos que visitar el anexo 4 para poder comprender este concepto de eliminación. Por lugar o instalación aprobada, también entendemos en el lugar en donde se van a eliminar los desechos peligrosos y otros desechos que han sido recibidos con autorización. Autoridad competente vamos a entender por las autoridades gubernamentales que están destinadas, por una parte, para recibir, ¿verdad?, en una zona geográfica lo que considere él conveniente, ¿verdad? Y esto con la notificación de un movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y cualquier información que se tenga al respecto. Igual tenemos entonces el concepto de punto de contacto, el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos va a ser la adopción de las medidas que sean posibles y que garanticen que estos desechos peligrosos se van a manejar de una manera que puedan proteger al medio ambiente, a la salud humana, ¿verdad? Y también controlar cuáles van a ser los efectos nocivos que pueden derivarse de estos desechos, estar conscientes de qué es lo que va a generar y tratar la manera de minimizarlos, ¿verdad? Y lo excelente sería poder eliminarlos definitivamente, pero no se puede completamente. Estado de exportación, estado de importación, estado de tránsito, estados interesados, persona, pues no solamente se va a hablar de una persona propiamente per cápita, ¿verdad? Sino que también se va a tomar eh, una personería jurídica, por ejemplo. Exportador, importador, y aquí nos habla. Bueno, en el artículo 3 ya nos habla precisamente de las definiciones nacionales, ¿verdad? De los desechos peligrosos. Y aquí pues nos está indicando que toda parte va a enviar a la Secretaría del Convenio dentro de 6 meses, que es el tiempo que ponen como límite para que se haga presente la información de los desechos, ¿verdad? Al menos de que sean desechos a los que están enumerados en el anexo 1. Ustedes pueden buscar el convenio y poder conocer a detalle, ¿verdad? Aquí por razón de tiempo únicamente les estoy dando unas pinceladas y generándoles un poco de curiosidad para que visiten este convenio y puedan estudiar, ¿verdad?, la importancia sobre el manejo y qué es la legislación que nos permite poder hacer estos movimientos, ¿verdad? Si es de nuestro interés. En el artículo 4 ya habla de las obligaciones generales propiamente de este convenio, ¿verdad? Y aquí nos indica que cada uno de los países van a tener derecho de prohibir la importación de desechos peligrosos u otros desechos para su eliminación y también pueden comunicarlo, ¿verdad?, a los demás países cuál fue la decisión que tomaron, ¿verdad? Y se van a basar en el artículo 13 de este convenio. Pueden decir que no, ¿verdad? Tienen que tomar las medidas apropiadas para poder realizar la eliminación de los desechos, ¿verdad? Pueden no permitir la exportación de desechos peligrosos a otros estados también. Se puede exigir que les proporcionen información, ¿verdad?, del movimiento transfronterizo de los desechos, porque si bien en mi país yo tuviese la autoridad de recibir ciertos desechos tóxicos, puedo hacerlo, puedo recibir la economía y también puedo darles un manejo posiblemente adecuado, ¿no? Sin embargo, si conocemos, ¿verdad?, que hay tóxicos que no conocen las fronteras,
¿verdad? Toda la emanación de gases con efecto invernadero no conocen fronteras. Si mi eliminación va a ser por medio de la incineración, todos los compuestos que se van a generar, pues va a cruzar fronteras y va a ir a provocar daños en otros países, ¿verdad? A nivel de los océanos también, las corrientes están continuamente en el mar y están arrastrando todos los contaminantes. Si no, vean ustedes lo que sucedió hace poco, ¿verdad? La triste contaminación en el lago de Amatitlán, donde todos los desechos fueron arrastrados por el río y la capa que se vio lamentablemente de PETs, ¿verdad? Y esto sucede, que aunque no haya sido eliminado en la jurisdicción de otro país, los efectos de arrastre, pues sí pueden proporcionar, ¿verdad? Cierta contaminación. Por eso es de que cada país pues puede exigir que se proporcione, ¿verdad? Información sobre el manejo de estos desechos. Y así estamos hablando entonces, ¿verdad? Ustedes pueden estudiar detenidamente este convenio, ¿verdad? Vean, aquí en el artículo 5 nos habla de la designación de las autoridades competentes y cuál va a ser el punto de contacto, ¿verdad? Para poder facilitar la aplicación del convenio. Entonces, yo quiero que vayamos acá y voy a volver a irme con la presentación que nos corresponde. Entonces vimos a grandes rasgos, ¿verdad? El artículo 1, el alcance del convenio, algunas pocas definiciones, obligaciones generales, la definición de autoridades competentes, cuáles son los movimientos transfronterizos entre partes y cuáles van a ser las obligaciones de reimportar. Ustedes pueden buscar al final también cuáles son los requisitos o cuáles son las clasificaciones sobre estos desechos peligrosos, ¿verdad? Que se puedan estar llevando a cabo, ¿verdad? En los demás artículos, pues también ya nos habla de cuál va a ser la cooperación entre las naciones para poder dar información. Y en el artículo 12 nos habla también de cuál va a ser la responsabilidad que van a tener los países, ¿verdad? Con miras de poder adoptar un protocolo adecuado para poder llevar correctamente la eliminación de estos desechos. Inclusive también hablan hasta de aspectos financieros y es bastante interesante este convenio. Entonces, para poder finalizar con la clase número 13, les dejo allí las preguntas, ¿verdad?, que corresponden a esta clase. Y la primera de ellas, pues, nos indica que en qué fecha se suscribió o en qué fecha suscribió Guatemala el convenio de Basilea. La segunda es, a nivel país, el seguimiento y compromisos obtenidos por el convenio de Basilea. ¿Por quién son atendidos?